Dios les bendiga a todos y cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús que nos están viendo a través de este programa en diferentes partes del planeta Tierra. Amén, donde estos videos pueden reproducirse. Para nosotros en esta hora es un honor y un privilegio el poder dirigirnos a través, amén, de estos medios de comunicación a sus vidas, trayendo el mensaje, un mensaje, déjeme decirle, en el cual Dios quiere bendecir a todos los seres humanos, que es a través de su bendito evangelio. Amén, porque el evangelio de Dios es poder y poder de Dios, dice la Biblia en Romanos. Amén. Así que, queridos amigos, para mí es un gusto el poderles saludar en esta hora y el poderles ser de bendición a través de este mensaje. Amén. El Señor nos ha dirigido a llevarlo, amén, para bendecir sus vidas. Un mensaje que va a ser de edificación, un mensaje que se trata acerca de los últimos tiempos, amén, que es la gran apostasía que se está manifestando, amén. Y para esto, primeramente quisiera, amén, hacerle un llamado, una invitación, que si estos videos, amén, que están siendo reproducidos a través de diferentes medios de comunicación o redes sociales, si están siendo de gran bendición para su vida, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede comunicarse a los números del ministerio, ya sea a los teléfonos 310-948-2910, una vez más, 310-948-2910. Y también al número de teléfono 213-640-0754, una vez más lo repito, 213-640-0754. Amén. Así que para mí es un gusto el poder estar aquí con el varón de Dios, el siervo José Chanchán. Amén. Para poderles llevar este mensaje que va a ser de bendición en sus vidas, hermano. Amén. Dios les bendiga en esta noche, amado pueblo que nos está viendo a través de estos medios de información. Para nosotros, con mi hermano Ronald, es una bendición, un privilegio de estar llevando este mensaje en la cual yo creo de antemano que Dios hará cosas grandes y maravillosas. Amén. Ahora, para hermano, no perder tiempo, el mensaje de esta noche, el título es: para los últimos tiempos, la gran apostasía y cómo podemos descubrir los falsos ministros que operan y administran falsamente al pueblo de Dios. Pero, hay un pero. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas 4:6. Amén. Por favor, pongan mucha atención hoy en esta noche. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Así es que es tan importante en estos últimos tiempos, amado pueblo de Dios, que cada uno de nosotros meditemos y pensemos dentro de nuestros corazones que es tan importante escudriñar las Escrituras, así como dice la Biblia en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque ellas os parecen que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Amén. Para más no perder tiempo, le voy a pasar el tiempo a mi hermano Ronald, en la cual él va a hablar sobre Oseas. Amén. Aleluya. Amén, hermano Ronald. Ahorita, hermano, este es un punto tan importante acerca de la apostasía. Amén. Como el Señor está hablando primeramente a su pueblo, aquel que ya es conocedor, aquel que ya recibió la salvación a través de la gracia. Mira cómo dice, mi pueblo. Recuerde que aquel que ha recibido la salvación de su alma, aquel que verdaderamente ha recibido la salvación a través de la gracia en Cristo Jesús, aquel que es hijo de Dios, recuerde que es pueblo de Dios. Y a ellos nos está hablando en el libro de Oseas. Amén. Mire cómo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Primer punto. No es que no tuvieran nada de conocimiento, tenían, pero les faltaba. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían poco conocimiento, pero faltaba el escudriñar las Escrituras, amigos. ¿Por qué mucho pueblo de Dios hoy en día es destruido? ¿Qué significa destruir? Significa, querido amigo, de que el enemigo no anda jugando. Que el enemigo está operando en estos últimos tiempos a través de la gran apostasía, que es la señal más importante acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablaba acerca de esto, amén, y nos advertía acerca de que la apostasía se iba a manifestar un poco antes de lo que era el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces, la apostasía, querido amigo, se va a manifestar de una forma terrible en estos tiempos. Ya se está manifestando, pero déjame decirte que vienen cosas peores todavía. Amén. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que estaba diciendo el varón de Dios, Chan.
mucho pueblo de Dios no escudriña las escrituras, querido amigo. Déjame decirte que mucho pueblo de Dios hoy en día se pone a escuchar predicaciones en diferentes medios de comunicación y no es malo. Pero tú tienes que escudriñar, tú tienes que discernir qué es lo que se te está hablando. Si es palabra de Dios o el hombre está hablando conforme a sus propios deseos, pensamientos, o ha leído algún libro que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora yo quiero explicarte algo. Así como cada país tiene una constitución, amén, en la cual se rigen todas sus leyes y no puede ir ninguna ley aprobada, amén, que vaya en contra de la constitución de ese país, así también nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, amén, también tenemos lo que es la palabra de Dios, que es lo que Dios ha dejado establecido para nosotros. Ahora nosotros no podemos enseñar ni salirnos de lo que es la palabra de Dios, porque este es nuestro fundamento, esta es nuestra roca, nuestra enseñanza. Esto es lo que nosotros tenemos que escudriñar y aprender de ella, porque ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y en ella tenemos la vida. Ella es la guía que nos va a llevar hacia el cielo. La Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá, querido amigo. Déjame decirte que el fundamento de todo hombre, de toda mujer de Dios, tiene que ser la palabra de Dios. Si alguien viene te hablando porque leyó un libro, viene con fábulas, viene con cuentos, con genealogías de hombres o mandamientos de hombres, desecha todo eso que no sirve. Amén. Eso es importante, escudriñar las escrituras, porque si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vas a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, querido amigo? Por eso es lo importante de escudriñar las escrituras, para que tú tengas conocimiento y tú sepas qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Más claramente te lo voy a especificar, para que tú sepas qué está en la Biblia y qué es lo que no está en la Biblia. Porque déjame decirte, en estos tiempos se están levantando tantos hombres mentirosos, amén, hablando, déjame decirte, mentiras y engaños, amén. ¿Con qué fines? Con fines propios de enriquecerse la misma persona, de alcanzar fama, de alcanzar riquezas, de ser persona conocida a través de diferentes continentes, amén. Quieren ser conocidos. Y lastimosamente es lo que se está dando. Y nuestro Señor nos estaba haciendo una advertencia a través de su palabra. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuánto pueblo de Dios no está siendo destruido hoy en día por falta de conocimiento? Déjame decirte que hay mucho pueblo de Dios que hoy ya no sigue, déjame decirte, o no aprende acerca de la palabra de Dios, sino que va tras los milagros, va tras las sanidades. Y eso no es malo. Pero déjame decirte que primeramente lo más importante es la salvación de las almas. Y lo demás el Señor respalda su palabra. Amén, son cosas que tienen que manifestarse. Amén, pero muchas personas hoy siguen, déjame decirte, al evangelista, siguen al apóstol supuestamente, y muchas veces, déjame decirte que no son apóstoles de Dios, sino que son del enemigo, porque el diablo también tiene sus ministros, y es un punto que más adelante lo vamos a tocar y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Mira cómo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Ahora ya no está hablando al pueblo, ahora está hablando al sacerdote, está hablando al pastor de la iglesia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. ¿Por qué? Porque déjame decirte que muchos ministros que antes predicaban la sana doctrina, ahora ya no la predican, ahora ya no la enseñan. Ahora se han apartado, ahora lo que ellos hablan es de sus propios pensamientos, de su corazón, de sus propios deseos, de sus propios anhelos, enseñanzas y mandamientos de hombre. Mire cómo Dios le está hablando a estos ministros. Les dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, mi palabra. Mire cómo les dice, yo te echaré del sacerdocio. Así como Dios desechó a Saúl, así el Señor está desechando a muchos hoy en día, muchos ministros. Amén. ¿Por qué? Porque han dejado su palabra y ahora están enseñando otras cosas. Mire cómo dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, que significa tu palabra, mi palabra, porque la olvidaste, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué está diciendo? Porque ya no enseñas mi palabra, porque la desechaste y te olvidaste de ella. Así yo también me voy a olvidar de tus hijos, le está diciendo. Mira qué tremendo, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando. Primeramente se dirige al pueblo y luego se dirige al ministro. Amén, amén. Terrible. Así es. Por eso es tan importante, pueblo de Dios, que pongas atención hoy en esta noche. Por cuanto el pueblo de Dios, que muchas veces no escudriña las escrituras, sino que anda escuchando muchas veces mandamientos de hombre o costumbres de hombre, o cosas que muchas veces no van a ser edificación para su vida o para el pueblo, mejor, amado pueblo de Dios, salte de esa iglesia. Si tienes pastores, ministros que no te están enseñando el fundamento perfecto que es la palabra de Dios, que significa la ley de Dios. Amén. Con esto no te quiero decir que nosotros estamos predicando la ley, sino que estamos predicando las ordenanzas de Dios. Amén.
Fíjate lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 4 al 5. El versículo anterior que estamos leyendo estaba hablando Oseas. Amén. Estaba hablando en el tiempo pasado. Ahora vamos a entrar en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablando al pueblo gentil hoy en día. Amén. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué tenemos que tener nosotros ese cuidado hoy como cristianos de caminar muy cuidadosamente? ¿Por qué? Porque hoy en día, amado pueblo de Dios, como decía mi hermano Ronald, se han levantado tantos espíritus de mentira, de engaño, en la cual están induciendo la mente y el corazón de muchas personas que están faltos del conocimiento y de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesucristo nos está haciendo aquí una alerta a cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Por eso dice Mateo 24, acabamos de leer 24, 4. Hoy vamos a leer 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. Porque vendrán muchos, estamos hablando de miles, de cientos de miles de hombres apóstatas, que significan hombres que han desechado la verdad, hombres que son enemigos de la verdad de Dios. Amén. Por eso es tan importante, pueblo de Dios, abre tus oídos, abre los sentidos espirituales, pídele a Dios que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nuestras almas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y eso es lo que Satanás está haciendo, destruyendo la esperanza, destruyendo el bienestar del pueblo de Dios. ¿Usando a quiénes? Usando al mismo pueblo de Dios, aquellos hombres y mujeres en la cual tienen el conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Amén, hermano Ronald. Qué importantes estos capítulos, ¿verdad? Que el Señor nos está dirigiendo, terrible. Yo estaba meditando acerca de lo que hablaba el versículo 4 de Mateo 24. Mire cómo dice, mirad que nadie os engañe, el punto que hablaba anteriormente. Nos estaba haciendo una alerta. Y esto me traía el Señor lo que era que el apóstol Pablo nos hablaba también y nos hacía una alerta. Decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Que antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, para que se dé lo que es el evento más importante para la iglesia, amén, que es el arrebatamiento, el apóstol Pablo nos estaba diciendo que antes, miren que nadie nos engañe. Las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo las vuelve a repetir el apóstol Pablo. Amén. Pero mire que hay algo tan impactante, tan fuerte aquí. Amén. Amén. Lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Hablando siempre de lo falso, de la mentira. Ya después que termine de leer esto, el hermano Ronald va a dar una explicación sobre qué significa lo falso. Amén. Para que podamos entender cuidadosamente la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de nosotros en este día es traer bendición, es traer edificación y restauración a la vida del pueblo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Son lobos rapaces. Versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Amén. Hermano Ronald, yo había sacado unos puntos bien importantes acerca de lo que era falso. Mire los puntos que le voy a tocar. Punto número 1. Mire el significado de falso. Que es contrario a la verdad o se ajusta a ella. Número 2. Que imita
que imita una cosa real. Dos ejemplos: un diamante falso o puede ser un billete falso. Amén. Amén. Punto número 3, que engaña o conduce a engaño. Y número 4, se aplica a la persona que muestra unos sentimientos o una disposición para algo que no siente, en realidad, en pocas palabras, un hipócrita. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué significa apostasía? Dijimos que significa falso, mentira, apostatar, oponerse contra la verdad y contra la verdad. Amén. Por eso, pueblo de Dios, desde el momento que nosotros estamos predicando sobre la gran apostasía, nosotros muchas veces quizás lo estamos metiendo en grandes líos, en grandes problemas con aquellos siervos o siervas que se han levantado hoy en día. Amén. Hermano Ronald, se ha fijado hoy en día a través de los medios de información. Ahora ningún siervo o pastor, evangelista, apóstol o profeta se ha fijado que ninguno se quiere llamar que es un siervo, sino que todos buscamos un título, todos buscamos un grado sublime o alto para poder creerlo o ser algo nosotros hoy en la vida. Y muchas veces quizás nos ponemos un título, muchas veces ni nos queda ese título. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos la capacidad ni el llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Por eso es tan importante, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Por fuera parecen grandes ministros vestidos. Amén. Como hoy en día podemos ver evangelistas, podemos ver grandes apóstoles, profetas, pastores, predicando y enseñando en las congregaciones. Muchas veces uno se admira por los grandes siervos o siervos del Señor. Dice uno, ahí va a venir hoy en esta noche el apóstol, el profeta de tal lugar. Pero muchas veces nosotros no conocemos su corazón. Amén. Así como dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo... amén. 9. El versículo 9. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón a cada uno para dar el pago a cada uno. Amén. Por fuera nosotros podemos ver un buen ministro, pero muchas veces por dentro ese malvado, ese falso ministro quizás lleva otro plan diabólico, satánico para poder destruir o dividir el pueblo de Dios. Amén. Por eso es tan importante, amado pueblo de Dios, que en estos últimos tiempos nosotros le pedimos discernimiento de espíritus a Dios para poder discernir quiénes son los verdaderamente ministros y quiénes son los falsos ministros, hijos de Satanás, que significan los falsos sacerdotes del diablo. Amén. Hermano Ronald, qué interesante. Hábleme y explíqueme bien detalladamente qué es lo que significa un lobo. ¿Por qué razón llevan vestidos de lobo? Amén. Pues claramente, porque quieren aparentar muchas veces ministros, ¿verdad? Aparentan que son ministros de paz, ministros de amor, ministros que verdaderamente traen bendición para el pueblo. Eso es lo que podemos pensar y ver nosotros a través de nuestros ojos naturales. Pero nosotros no conocemos el corazón de ninguno de ellos. Amén. Así es, amén. Pero Dios sí los conoce. Amén. Así es, amén. Amén. No, y como la palabra nos dice claramente, dice que debemos de guardarnos de estos hombres que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, o sea que vienen disfrazados. Aparentan ser personas de piedad, aparentan ser ministros que se preocupan por las ovejas, que las aman, pero verdaderamente es lo contrario. Amén. El único propósito de ellos es enriquecerse. Mire, y en sí en este capítulo habla claramente acerca de los falsos profetas. Amén. Significa de que hoy en día en las iglesias los hombres de Dios invitan tanto profetas que trae palabra de Dios, que Dios dice así, Dios dice allá. ¿Sabe cuál es el único propósito de estos hombres? Enriquecerse a costas del pueblo de Dios. Amén. Son lobos que llegan, déjame decirle, a devorar las ovejitas o la lana de las ovejas, a raparlas. Amén. Porque la única intención de ellos, amén, es ir y sacar el dinero de esas congregaciones. Amén. Ellos no van con un propósito de ser de bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Aparentemente son de Dios porque dice, venga para acá, tal, así dice el Señor. Y la gente ahí está, amén, aleluya. Pero muchas veces estos hombres ni siquiera
hablan de parte de Dios. Ni siquiera son dirigidos por el Espíritu Santo. O más bien aún, lo voy a decir más claramente, ni siquiera Dios los conoce. Dice el Señor claramente, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿cómo dice? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, apartado de mí. No los conozco. No los conozco. Quiere decir que el Señor no los conoce ni siquiera. Pero ellos dicen que hablan en el nombre del Señor. O Dios los usa y es una gran mentira. El único propósito de estos falsos profetas, o lobos rapaces, mejor dicho, amén, es devorar a las ovejas o enriquecerse. Van a las iglesias con el propósito de sacar un dinerito. Amén. Ese es el único propósito de ellos, pero no el de ser de bendición. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios, amén, escudriñe las escrituras, como dijimos al principio. Amén. Porque usted va a poder discernir si esa profecía es de parte de Dios o no es de Dios. El apóstol Pablo daba 3 puntos importantes acerca de la profecía de Dios. La profecía de Dios primeramente edifica, exhorta y consuela. Así también toda profecía tiene que ir en base a la palabra de Dios. Si un hombre viene te hablando algo, dándote una profecía, diciendo que es Dios y no está conforme a la palabra de Dios, desecha, eso no es de Dios, no sirve. Amén, eso es lo correcto. Por eso Dios nos viene hablando a través de muchas formas, amado pueblo de Dios, para que nosotros no ignoremos la verdad, para que nosotros no ignoremos la palabra de Dios. Por eso es tan importante, amado pueblo de Dios, fíjate quién es tu pastor, qué es lo que te están enseñando, fíjate en eso. No solamente te dejes llevar por tus emociones falsas, no solamente te dejes llevar por lo que ves o por lo que crees o por lo que piensas, no. Pídele a Dios, medita dentro de tu corazón. Pide dirección al Espíritu Santo, cuál sea la voluntad de Dios para contigo. Pídele a Dios cada día. Por eso es tan importante, pueblo de Dios, que escudriñemos las santas escrituras. Amén. Por eso, Dios viene hablando de muchas maneras. De muchos modos, Dios viene hablando a su pueblo, para que el pueblo despierte. Aleluya. Ahora, mira, hermano Ronald, vamos a tocar otro versículo tan importante. En Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Una advertencia. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Me está escuchando, pueblo de Dios? ¿Qué es lo que Dios está hablando de los últimos días? ¿Cuáles últimos días? Son estos días. Amén, aleluya. Estos días en los cuales nos encontramos, días de peligro, días de mentira, días de apostasía, en la cual tanto perversos hombres usados por el mismo Satanás se han levantado hablando torpezas, hablando cosas que ni tan siquiera los califica o les da el peso el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Ok? Por todo el rebaño. ¿De quién está hablando? De aquellos que verdaderamente son verdaderamente cristianos, aquellos que verdaderamente han conocido a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que restaura, a un Dios que levanta, a un Dios que sana, a un Dios que hace milagros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es, hermano Ronald. Tremendo, hermano. Y lastimosamente, mucho pueblo del Señor está siendo engañado. ¿Y sabe qué es lo más terrible? De que mucho pueblo está siendo engañado y a todo le dice amén, gloria a Dios, y los ministros también son alcahuetos, si se le puede llamar así. ¿Por qué? Porque ellos permiten, amén, que estos hombres entren a las iglesias. ¿Para qué? Para corromper al rebaño del Señor. Amén. Porque un hombre que no viene de parte de Dios, déjame decirte que en vez de edificar va a destruir. ¿Quién es el único que destruye? El diablo. La palabra dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo ha venido a matar, robar y destruir. Amén. El propósito de él, amén, hoy en día es destruir al pueblo del Señor. Amén. Destruir, amén, lo que Dios ha hecho en estos tiempos, hermano. Porque quieras o no, podemos ver de que en estos últimos tiempos Dios está salvando miles de almas.
Así es. Como nunca antes. Amén. Dios está usando jovencitos, Dios está levantando niños para predicar su evangelio. Amén. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Pero lastimosamente también hay mucho pueblo que está siendo engañado. Que a todo le dice amén, que a todo le dice gloria a Dios. Y no es así, hermano. Así es, correcto. Déjeme decirle que nosotros como pueblo del Señor, gente, pueblo de Dios, que tenemos la sabiduría de Dios, tenemos que escudriñar qué es lo que se nos está hablando. Y por eso es importante lo que tocamos al principio, escudriñar las escrituras, hermano. Yo creo que eso el Señor nos ha venido hablando claramente, porque mire, primero tocamos un punto, que era que se van a manifestar falsos cristos. Luego se van a manifestar falsos profetas. Amén. Que son los que van a entrar en medio del rebaño, que se les llama lobos rapaces. Miren, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Así es. Pero el Señor dice, mirad por vosotros. Mirad por vosotros, ¿por quiénes? Por los ministros, primero. ¿Ok? Todo ministro tiene que estar alerta. Todo ministro debe saber los tiempos en los cuales se está moviendo hoy en día. Amén. Todo ministro se tiene que mover conforme la seguridad, la certeza de la fe en la cual Dios ha depositado en sus corazones. Amén. Mirad por vosotros mismos, por vosotros. Le está diciendo el Señor a sus ministros. Y por todo el rebaño. ¿Qué quiere decir? Y por todo el pueblo que Dios ha encomendado en sus manos, en la cual tiene que enseñarles y administrarles correctamente lo que es las doctrinas fundamentales de la iglesia. Amén. Amén. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. ¿Ok? Si el Espíritu Santo, el mismo Dios eterno, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ha tomado como ministro, ha tomado como pastor a esos hombres que están administrando el pueblo de Dios, quiero decirte, hermano, tú sí tienes la dirección del Espíritu Santo y vas a hacer lo que a Dios le gusta, no lo que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios ha establecido una estructura ministerial en la cual la iglesia se mueve. Amén. La estructura ministerial significa que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios verdadero. Porque todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. Dios quiere decir que Dios es verdadero. Amén. Dios no ha venido para confundir a nadie. Muchas veces nos confundimos nosotros mismos por torpes que somos. Muchas veces nosotros mismos nos confundimos porque somos ignorantes. Es por poco conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán de vosotros, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán. ¿Qué significan lobos rapaces, hermano? Ah, terrible, terrible, terrible. El propósito, ¿cuál es el propósito de un lobo con una oveja? El propósito de un lobo con una oveja es devorarla. Amén, alimentarse de sus carnes. Amén. ¿Qué significa esto? Que muchos de estos falsos ministros, amén, de estos hombres que entran a las congregaciones, amén, es de destruir al pueblo del Señor, como lo repito una vez más. Amén. Porque estos hombres son lobos rapaces que quieren destruir. Amén. El único propósito de ellos es destruir. No traen nada de beneficio. Y quiero tocarle dos puntos bien importantes. ¿Quiénes son los culpables de esto? Primer punto. El primer culpable es el pastor que está al cargo del rebaño. ¿Por qué? Porque este hombre debería de meterse en ayuno y oración con Dios y pedirle la dirección. ¿A quién tiene que invitar y a quién no? Amén. Que sea Dios quien lo dirija. Porque en estos últimos tiempos, déjame decirte que si alguien no tiene la dirección de Dios, no está en nada. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo. Todo ministro que es verdaderamente de Dios tiene que pedirle dirección a Dios, no invitar a cualquiera a una congregación. Amén. Porque lo espiritual no es un juego. El rebaño del Señor no es un juego. Si ahora administrar, imagínense la gente del mundo, la que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, se imagina cómo administra las empresas. Amén. Qué cuidado tienen para administrar las empresas, con qué delicadeza. Amén. Se imaginan ahora más las cosas espirituales que son externas, las cosas de Dios, que son más importantes que las cosas terrenales que pasan. Amén. Dios. No es cualquier cosa. Primer punto, muchas veces los ministros tienen la culpa. Y segundo, también tiene la culpa el pueblo. ¿Sabe por qué? Primero, por no discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y segundo, por no probar los espíritus si son de Dios o son del enemigo. Amén. ¿Es correcto? Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, amado pueblo, estemos alerta. Abramos bien nuestros ojos, nuestro sentido. Pidámosle siempre la guianza al Espíritu Santo para escudriñar lo que es de Dios y lo que es
del diablo. Amén. Ahora vamos a tocar otro versículo en segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 13, 14 al 15. Amén. La palabra de Dios dice así. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, ¿ok? Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Así que no se extrañen si también sus pastores, sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus propias obras. Será conforme sus obras. Así es que, amado falso apóstol, profeta, falso ministro de Satanás, tú te puedes reír, tú te puedes divertir, te puedes dar el lujo de estar engañando, de estar estafando al pueblo de Dios. Escúchame tú, Cashluna. Así como Benjamín, hay muchos falsos apóstoles, falsos profetas hoy en día que se han levantado, que son enemigos del Evangelio de Cristo, que solamente buscan cómo lucrarse con la benevolencia de un pueblo que ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. Quizás tú estás disfrutando o gozando a través de tu trabajo de mentira, a través de tu trabajo de hablar falsamente, de engañar a un pueblo y estafar a un pueblo en la cual quizás le falta el conocimiento, la sabiduría. Tú que eres apóstol, tú que eres un obrero, que eres un falso, mas yo les digo que son sacerdotes de Satanás. Amén. Terrible lo que esto nos está hablando aquí, hermano. Porque estos son falsos apóstoles. Falsos. Primeramente, lo que usted estaba tocando anteriormente, este punto es tan importante. Hoy en día ya nadie es siervo. Hoy en día ya nadie se llama siervo ni quiere servir. Ahora todos son apóstoles, ahora todos son los grandes, se ponen los grandes títulos. Amén. Ahora ellos no le dan la gloria a Dios, quiere darse la gloria a Él mismo. Amén. Y es lo que usted está viendo. Muchos de estos falsos, amén, ministros del enemigo, se ponen grandes títulos. Yo soy el apóstol, yo soy el tal, el reverendo, yo soy el doctor en divinidades. Se ponen tantos títulos baratos que para nada sirve. Y que el Señor reprenda al diablo, los mentirosos. Amén. Usted escucha hablar hombres como Cashluna, hombres como Guillermo Maldonado. Todos estos hombres falsos, el que se llama ser apóstol en Costa Rica, enlace TV. Estos hombres hablan, cuando usted los escucha hablar, se salen del contexto de la Biblia terriblemente. Incluso blasfeman en contra del mismo Dios vivo. Amén. Hablan unas perversidades terribles. Pero esto no nos extraña porque ya la Biblia hablaba que en estos tiempos, amén, habían salido muchos anticristos por el mundo. Por eso el Señor les dice, estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Y fíjense que este es tremendo, varón. Son obreros fraudulentos. Terrible. Obreros. ¿Qué significa un obrero? Pues un trabajador, pero que hace fraude. Un obrero fraudulento. Amén. Digamos que no es legal, pues. Es un obrero, pero es un mañoso, un ladrón, que no trabaja legalmente, sino que trabaja con astucia, así como la serpiente del antiguo tiempo, que significa el mismo Satanás, pues. Amén. Por eso es tan importante, amado pueblo de Dios, abre bien los sentidos espirituales. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. ¿Qué significa? No son nada, simplemente ellos eligen y escogen un título, un grado ministerial, pero no se los ha dado Dios, sino que ellos mismos se lo ponen. Amén. Y qué terrible lo que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Terrible, ¿Cómo? terrible. Pero no son.
No son. Qué tremendo, pero no son. Y no se maravillen, dice el apóstol Pablo, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Terrible. Y qué tremendo esto. Y para ponerle un ejemplo claro, ¿qué pasa cuando viene una persona, compra un disfraz y ahora se pone ese disfraz encima? Amén. Aparentemente puede ser Superman o Batman o qué sé yo. Amén, con su disfraz. Aleluya. Pero por dentro es otra persona. Amén. Así es el diablo. El diablo dice que se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que se disfraza o aparenta ser como ángel de Dios. Pero no lo es el mismo diablo. Amén. Así también son estos hombres. Así como es su padre Satanás, así son estos hijos del diablo también. Amén. Aparentan que son apóstoles de Cristo, pero son apóstoles del enemigo. ¿Por qué le digo yo esto? Mire, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero el punto que yo le quiero tocar y más importante es, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Yo quiero hacerle un punto tan importante. 2 puntos le voy a tocar. El primero, hay ministros de Jesucristo, pero también el diablo que imita todo lo de Dios tiene sus ministros también de maldad. Aleluya. Amén. Aparentan justicia, pero son injustos. Amén. Aparentan santidad, pero es lo contrario, llevan una vida pecaminosa. Amén. Aparentan amor, pero dentro de ellos lo que hay es, amén, no, lo contrario a lo que es amor. Amén. Contrario, sí. Lo contrario. Amén. Entonces aparentan todas estas cosas, pero no lo son. Amén. Usted puede darse cuenta fácilmente a través de la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es un falso ministro y cuál no? Amén. Y qué terrible, hermano. Aparentan justicia, pero no son, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Hay de estos hombres que ahora se enriquecen. Amén. Se enriquecen a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se enriquecen a través del pueblo de Dios. Se enriquecen, amén, a causa de aquellos, amén, que no tienen ni el conocimiento ni la sabiduría de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el que no tiene demasiado, el que no tiene conocimiento de su palabra, amén, es como un niño. Amén. Así es. Como un niño. ¿Qué significa esto? Que hoy usted le dice una cosa y lo engaña con facilidad. Son llevados por cualquier viento de doctrina. Así es. Amén. Son engañados fácilmente. Así es. Y lastimosamente, déjeme decirle que mucho pueblo está siendo engañado. Pero este pueblo del Señor, todos los que nos están viendo que son pueblo de Dios, o que tal vez tú que empiezas tal vez en los caminos del Señor y no sabías tal vez de que estás en una iglesia de los falsos ministros, pero ahora empiezas a darte cuenta de que en tu iglesia, déjame decirte, tu pastor es un falso, o el que te ministra es un falso. Déjame decirte, yo te digo de parte de Dios hoy, salid de ahí, pueblo mío, te dice Dios en esta hora. Amén. Dios no quiere que te quedes en ese lugar. Dios quiere que escapes por tu alma de ese lugar. Dios quiere que escapes, amén, porque la salvación de tu alma no es cualquier cosa. ¿Por qué te digo yo esto? Porque déjame decirte de que tú tienes que estar en una iglesia verdaderamente que esté fundada sobre la doctrina y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una iglesia que está fundada sobre la doctrina o la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que te va a dar enseñanzas acerca de lo que tú debes de vivir una vida santa como Dios es santo, que tú debes santificarte cada día. Amén. Que tú tienes que agradar a Dios y guardar su palabra. Amén. Que tú tienes que prepararte, estar preparado, estar listo. Amén. Para el arrebatamiento. Porque déjeme decirle que muchos de estos hombres falsos, amén, mentirosos, hasta incluso niegan lo que es el arrebatamiento. Así es. Y no les conviene. Amén. Porque si el arrebatamiento se diera, ellos enseñaran la verdad. Se imagina, se les echa a perder el negocio. Así es. Así es que estos hombres, amado hermano, se han levantado estos últimos tiempos como apóstatas, como falsos. Es por la única razón de que todo esto se tiene que cumplir. Esto es profético. Amén. Como dice la palabra del Señor, de que muchos son los llamados, pero también pocos son los escogidos. Amén. Podemos ver un ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes. Está hablando de 10 vírgenes que se mantenían santificadas, consagradas, llenas de aceite. Eran 5, pero también 5 que le faltaba aceite, que no estaban preparadas. Amén. Igualmente hoy en día podemos ver cómo hay competencia entre lo bueno y lo malo. Amén. Podemos ver cómo está compitiendo los falsos apóstoles de Satanás. Igualmente como el pueblo de Dios se está esforzando, está luchando para poder agradar el corazón de Cristo. Amén. Fíjense qué tan importante es esto. Vamos a dar otros ejemplos tan importantes basados a través de las Sagradas Escrituras. Dice, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, dice:
1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía, fíjense, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, amén, hermano Ronald, La tienen cauterizada totalmente, amén. Pero yo voy a tocar este punto claramente. Mire, estamos hablando, amén, de que hay falsos ministros de Satanás, amén, que aparentan ser de Dios, pero no lo son porque son falsos, son una imitación de lo de Dios. Así es. Amén. Así es. Mire, pero el Espíritu está hablando que el Espíritu claramente nos está advirtiendo y nos está diciendo que en estos tiempos algunos apostatarán de la fe. Mucho pueblo de Dios se va a apartar de la fe. Mucho pueblo de Dios se va a apartar de la enseñanza o de la doctrina de Cristo. Amén. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que te enseñan estos falsos ministros del enemigo? Aquí está la respuesta. Amén. Son espíritus engañadores que te van a enseñar doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que hay dentro de estas personas? Espíritus de engaño. Porque todo lo que ellos te hablan es mentira y falsedad. Amén. Y es que es lo que hay en sus corazones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En estos hombres hay engaño en sus corazones, por lo cual también engaño es lo que ellos van a hablar. Amén. Y también engaño y apariencia son sus vidas. Amén. Pero qué terrible, hermano. Dice el punto más importante: y doctrinas de demonios. Amén. ¿Cuánta falsa doctrina? ¿Cuánta enseñanza, doctrina están enseñando estos hijos del diablo, negando el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo? Así es. Enseñanzas diciendo de que la salvación no se pierde, cuando la Biblia nos dice que el que esté limpio se limpie más, y el que es santo santifíquese más. Amén. Así es. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Querido amigo, sin santidad déjame decirte que nadie que no anda en santidad, déjame decirte que no verá a nuestro Señor Jesucristo el día del arrebatamiento. Solo el que anda en santidad, amén, el que esté en paz con todos, verá al Señor el día del arrebatamiento. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Amén. Y el problema más grande, mire hermano, el problema más grande es para los mentirosos. Así es que tengamos cuidado, pueblo de Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, yo sé que le fallamos muchas veces a Dios, pero sí hay que entender y reconocer que somos débiles, somos frágiles. Nunca nosotros tenemos que tener lo que somos súper espirituales. No, somos humanos. Mientras estemos en este cuerpo humano, somos frágiles de caer cualquier momento de la gracia de Dios. Amén. Pero también el Señor le habla a sus pueblos: mire a aquel que no caiga. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que si tú crees que estás firme en el Señor Jesucristo, fírmate más pues. Busquemos más al Señor. Yo sé que no es fácil en estos tiempos poderse consagrar 100% a Dios, pero la palabra del Señor, así como le habla también a Josué en el capítulo 1, en el versículo 9, donde el Señor dice: te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Así. Amén. Que te mando. Entonces, es tan importante que nosotros, amado pueblo de Dios, tomemos fuerza, tomemos voluntad en el nombre de Cristo Jesús, que Él nos ayude día con día para seguir adelante. Porque mira lo que dice, hablando sobre la mentira, en Apocalipsis 21, versículo 8, dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiere decir que aquí podemos engañar al pueblo de Dios, podemos engañar a los ministros, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero el problema más grande va a ser que un día nos vamos a enfrentar delante del tribunal de Cristo. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Ese va a ser el mayor de los problemas. Que aquí podemos disfrutar de todo lo que nosotros hagamos, sea bueno, sea malo, aquí lo podemos disfrutar, pero va a haber un día, amado pueblo de Dios, y falsos ministros como ministros de Jesucristo, vamos a compadecer un día delante de Dios. Amén. Alabado sea el nombre glorioso. Lo más de terrible es que así como Satanás, la Biblia dice que ya ha sido juzgado y está preparado el lago de fuego para él. Así es. Amén. Así también estos hombres, si no se arrepienten,
Porque el Señor dice que les ha dado tiempo de que se arrepientan y no se han arrepentido. Mientras tienes vida y esperanza. Amén. Tú que eres un falso ministro, si te arrepientes, si te humillas delante de Dios, si de verdad le lloras a Dios con amargura, amén, y le pides que te perdone, Dios te perdona. Amén. Porque mientras hay vida y esperanza. Pero déjame decirte que si no te arrepientes y sigues disfrutando, amén, de las cosas de este mundo a causa del engaño, déjame decirte de que un día vas a rendir cuentas delante de Dios y lo que te espera es el lago de fuego. Y qué terrible, ¿verdad? Que el futuro de estas personas sea esto. Porque el que tiene sabiduría, el que es inteligente, hermano, va a buscar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra y la vanidad de ellos, déjame decirte que va a pasar. Amén. Todo el dinero que estás atesorando, amén, todas las finanzas, toda la fama, todo el poder que estás obteniendo a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la falsedad que habla, un día se te va a acabar y te va a esperar un tormento terrible en el lago de fuego. Amén. Ahí se va a comprobar tu culpabilidad delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero si tú eres sabio, te vas a arrepentir. Amén. Le vas a pedir perdón a Dios y vas a dejar que una vez más Dios te restaure. ¿Para qué? Para que goces de los beneficios de Dios. Porque los hijos de Dios, déjame decirte, los que son sabios e inteligentes, van a gozar por la eternidad de las bendiciones de Dios. Así es. ¿No es eso ser sabio e inteligente, hermano? Correcto, eso es. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1:7. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos. A Dios, el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, vamos a tocar otro versículo de la Biblia, otro texto. Vamos a irlos en Primera de Juan, capítulo 4:1. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Terrible, amén. Terrible. Escucha bien, una vez más, lo vamos a leer. Amados, no crean a todos los espíritus, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Ok? Hay que probarlos primero si son de Dios. Hay que probarlos, hay que examinarlos. Amén. Ahora, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Terrible, terrible. ¿Qué estamos hablando en los capítulos anteriores? Que había ministros de Satanás que a la misma vez, oiga, a la misma vez iban a ser espíritus engañadores. ¿Qué es lo que está hablando en Primera de Juan capítulo 4:1? Que no creamos a todo espíritu. ¿Por qué? Recuérdense que hay muchos espíritus engañadores, hay muchos ministros de Satanás engañando al pueblo de Dios. Amén. Pero ¿cuál es la arma que nos están dando para contrarrestar a nosotros todo esto? Que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Querido hermano, si algo tú tienes que pedirle a Dios en este último tiempo que te va a servir mucho, una de las armas más poderosas que vienen a través del Espíritu Santo es el don de discernimiento de espíritus. Así es. Déjame decirte que ese es como un rayo láser. Amén. A través de eso tú vas a darte cuenta si es Dios quien te está hablando a través de su Espíritu Santo o es un espíritu del maligno el que te está hablando. Amén. Mire, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No está diciendo pocos, está hablando en plural, que significa muchos. Amén. Muchos han salido por el mundo. Significa que andan en diferentes naciones diciendo, así te dice el Señor. Pero lastimosamente no es el Señor el que está hablando. Amén. Porque no especifican cuál Señor es. ¿Será el Señor Satanás o quién? Amén. Dicen, así dice el Señor. Aleluya. Pero ¿cuál Señor? Es la gran pregunta. Amén. Y empiezan a decirte cosas que nunca están conforme a la palabra de Dios. Amén. Empiezan a hablar de la persona pura prosperidad, pura bendición. Y la persona no necesita palabra de bendición. Necesita una palabra muchas veces de exhortación para que arregle su vida con Dios. ¿Por qué te digo yo esto? Porque la bendición de Dios no viene, amén, a través de una profecía que porque Dios me dijo, no. Primeramente la bendición de Dios viene a través de la obediencia a su palabra. Amén. Es correcto. Amén. Tú puedes escudriñar toda la escritura y te vas a dar cuenta a través de los 66 libros de la Biblia, amén, desde Génesis a Apocalipsis, que la clave para recibir la bendición de Dios está en la obediencia y el sometimiento a su palabra. Amén. Y esto es bien tremendo. Han salido muchos espíritus engañadores, querido amigo. Prueba los espíritus si son de Dios o son del otro. Amén. Así es. Amén. Ahora vamos a irlos en otro libro de la Biblia. Vamos a irlos en el libro de Judas
capítulo 1, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11, y de allí nos vamos a ir en el versículo 16. Amén. Amén. Prepara tu Biblia allí, pueblo de Dios, tú que nos estás viendo a través de este medio de información. Amén. Dice así: pero estos blasfeman de cosas que no conocen, en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Se corrompen como animales irracionales. Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en las contracciones de Coré. Amén. Versículo 16. Vamos a pasar al versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Amén. Que andan conforme a sus propios deseos. Y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Terrible, terrible. Más claro no canta un gallo. Amén. Miren los puntos importantes que está dando aquí para poder discernir si estos hombres son de Dios o no. Miren, mire qué terrible aquí. Amén. Mire lo que dice el Dios. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Amén. Son gentes irrespetuosas que blasfeman en contra del mismo Dios. Amén. En contra, amén, de todo de lo que se refiere a Dios. Amén. Y de sus ángeles. Amén. Hablan cosas que ni siquiera ellos tienen conocimiento. Amén. Mira, blasfeman el primer punto. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Cuáles deseos? Buscar la riqueza, andar bien vestidos, andar sacos de miles de dólares, buscar mujeres, buscar carros, tener su mansión. Amén. Esos son los deseos de ellos. El ser conocidos en todo el mundo, el ser millonarios, el tener su avión privado. Amén. Tener sus carros del año o limusinas. Eso es lo que ellos buscan, sus propios deseos, amén, cuya boca habla cosas infladas. Nunca van a decir yo he venido a servir como Cristo vino a servir. Todo el tiempo son los grandes ministros del Señor, son los grandes apóstoles. Mire, si a mí no me extrañaría que hoy en día inventaran alguna palabra como título que superara todo esto. Amén. Porque es lo que ellos están buscando. Día con día veo yo que van superándose. Empiezan con profetas, luego con apóstoles, doctores, reverendos, y empiezan a ponerse como 20 títulos. Como que si a Dios le importaran los títulos. A Dios no le importan los títulos de nadie. A lo que Dios le importa es que tú des testimonio y vivas su palabra y la guardes. Y hagas lo que Él te manda. Eso es lo que a Dios le importa. Eso te va a hacer a ti tener peso delante de Dios. Pero a Él no le interesa ni mira los títulos. Aleluya. Dice la palabra que Dios al humilde lo mira de lejos, pero al soberbio de reojo o de lejos. Amén. Y que al humilde Él lo va a ensalzar. Amén. Pero al que no es humilde, al soberbio, lo va a humillar, dice la Biblia. Y este es el fin de estos hombres, que ahora déjame decirle que ellos se exaltan ellos mismos, hablan cosas infladas, pero un día, déjame decirle, serán avergonzados terriblemente. Así es. Pero mire lo que dice en el versículo 17, en el versículo 17 y 18, fíjense que es tremendo lo que dice, hablando del mismo libro de Judas, en el capítulo, vamos a leer el versículo 16, amén. Capítulo 1, versículo 16, hoy vamos a pasar al versículo 17 al 18, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo, amén, amén, porque los apóstoles de Cristo imitaban a Cristo Jesús, amén, así como el apóstol Pablo era imitador de Jesucristo, amén. Ahora, 18, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Versículo 19. Estos son de los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Pues, totalmente. Tienen el espíritu de Satanás. Totalmente. Amén. Estos son enemigos de Cristo. Absolutamente. Porque todo lo que ellos andan dentro de su corazón es matar, robar y destruir. Amén. En su corazón no hay misericordia. En su corazón
no existe la bondad ni el amor. En su corazón solamente es lucrarse y sacar provecho hablando y usando la mentira de Dios como que si fuera un trabajo que Dios les hubiera dado a ellos. Amén. Por eso, amado pueblo de Dios, alerta. Escudriña bien las escrituras. Pregúntale bien tú a tus pastores. ¿Qué significa apostasía? Pregúntale. Amén. Porque recuerda, amado pueblo de Dios, que son los últimos tiempos ya. La apostasía se ha levantado y se ha acelerado en una forma tan sagaz y se ha levantado en una forma 100% en la cual ahora mucho pueblo de Dios se encuentra en duda. Ahora mucho pueblo de Dios está siendo destruido por causa del espíritu de mentira, que quiere decir espíritu de apostasía. Hombres que niegan rotundamente la verdad de la palabra de Dios. Amén. Terrible. Ahora yo quiero hacer un paréntesis en algo tan importante, queridos amigos y hermanos. Amén. Mire qué tremendo. Mire lo que dice el 18. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. 19. Y estos son los que causan división de los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ok, yo le voy a explicar algo a través de la palabra. Satanás tiene sus propios ministros. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña, a través de este estudio hemos visto claramente que los ministros del diablo son usados por espíritus engañadores. Amén, así es. Amén. Entonces quiere decir que ellos no tienen al Espíritu de Dios, sino que tienen espíritus engañadores, espíritus de maldad, espíritus del diablo. Amén, del mismo infierno. Pero los ministros de nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos, tienen al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Por lo cual, si estos no tienen el Espíritu de Dios, no son de Dios. Y de ellos nos está advirtiendo la palabra. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles verdaderos, los apóstoles de Cristo. Miren, que iban a venir a esta clase de hombres. Terrible. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es esto, ¿verdad? Que es linda la palabra de Dios cuando verdaderamente nosotros nos proponemos dentro de nuestros corazones a escudriñarla, amén, a leerla. Y si hoy esta noche nosotros estamos trayendo este mensaje de exhortación, edificación y restauración para el pueblo de Dios, es porque el pueblo necesita rotundamente, en emergencia, escuchar estos mensajes. Amén. Fíjense qué bonito lo que dice Filipenses capítulo 3:18. 3:18. Amén. Filipenses capítulo 3:18 dice así. Porque por ahí andan muchos. Por ahí andan muchos. Amén. Muchos, son muchos, no son pocos. Por ahí andan muchos. Amén. De los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aleluya. Terrible, terrible. Totalmente son enemigos de Cristo, no tienen nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque la luz no tiene que ver nada con las tinieblas. Amén. Y estos hombres falsos, estos hombres mentirosos, estos ministros de Satanás no tienen que ver nada con Cristo. Y el apóstol Pablo nos habla claramente, con dolor les estaba hablando a los filipenses. Amén. Y también Dios nos sigue hablando hoy en día, amén, a tanto pueblo, a tantos amigos que ni siquiera han recibido la salvación de su alma. Miren, nos habla bien claro, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos totalmente de Cristo, de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque estos hombres no creen en salvación, ni les importa la salvación de las almas. Es lo que menos a ellos les interesa. Amén. Y qué terrible estos hombres. De estos debemos cuidarnos, porque vemos claramente, hemos visto, amén, a través de este estudio, cómo primero nos viene alertando nuestro Señor Jesucristo, cómo nos venían también alertando a través de los apóstoles, y cómo también el Señor nos viene hablando a través del apóstol Pablo muchas veces. Así es, amén. Terrible cómo Dios nos viene hablando o alertando acerca de estos hombres que se iban a manifestar en estos postreros tiempos, los cuales, querido pueblo del Señor, podemos ver de que ya están haciendo destrozos dentro de la iglesia de Cristo. Correcto, amén. Qué linda es la palabra de Dios verdaderamente cuando nosotros le encontramos sentido, amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, amén. Vamos a leer otra palabra en la cual Dios nos bendice y nos habla a través de ella, siempre alertándolos con su verdad, amén.
Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Amén. Mas os ruego, hermanos, que se fijen bien en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amén, que se aparten de ellos. Amén. Una advertencia. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos, a su propia panza, a sus propios deseos. Ellos sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjean y engañan a los corazones de los ignorantes, que quiere decir inicuos. Amén. Que quiere decir ingenuos, ingenuos. Gente pues de poco conocimiento. Amén. Gente, es dura la palabra, pero quiere decir la palabra del Señor, ignorantes pues, que ignoran la verdad, que ignoran la perversidad de estos hombres malvados. Terrible, ¿verdad? Terrible. Qué terrible lo que aquí habla. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hermanos, podemos ver a través de la televisión. Quiero tocar un primer punto. En estos últimos tiempos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se está llevando a través de diferentes medios de comunicación, a través de todas las redes sociales que existen. El mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje de salvación, está siendo anunciado de diferentes formas y maneras. Amén. Pero déjame decirte que también a través de estos medios de comunicación o redes sociales, también hay muchos hombres falsos. Amén. Hay muchos hombres falsos, amén, que están enseñando doctrinas o enseñanzas que no van conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, las cuales vienen a causar divisiones dentro de las congregaciones, o tal vez contienda entre los mismos hermanos. Así es. Porque los hermanos que son más débiles en la fe, muchas veces tienden a tomar este tipo de enseñanzas. Y luego vienen y contienden con hermanos que ya son un poco más maduros, que tienen más conocimiento, empiezan a contradecir unos con otros. ¿Qué es lo que esto viene a causar? División. ¿Y qué es lo que muchas veces viene a causar qué es lo que trae la división? Lo que la división muchas veces trae es que alguien venga y tropiece. ¿Por qué? Porque tal vez hubo un pleito entre los mismos hermanos a causa de diferentes enseñanzas. ¿Y qué pasó? El que era más débil en la fe termina y se aparta del Señor, se aparta de los caminos por causa de este tipo de enseñanzas perversas y malvadas. Divisiones por la misma razón que la persona no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces muchas veces a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces ahí donde se causa una división, dice. Entonces, el hermano aquí está predicando la verdad, el otro también predica la verdad. Pero como no tiene conocimiento ni sabiduría de Dios, entonces él le cree más a la mentira que a la misma verdad. Así Amén. es. Entonces eso es lo que traen estos espíritus. Tras de ellos vienen arrastrando espíritus de divisiones, que significa dividir al pueblo de Dios, destruir al pueblo de Dios. Terrible, pero lo más tremendo de todo dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven. Porque lo hemos venido viendo a través de este estudio, que sirven pero a Satanás, porque son ministros de él. Directamente. Amén. Satanás. Entonces en ningún momento pueden servir a nuestro Señor Jesucristo, porque le sirven a otro. Amén. Miren, y sino que también sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras. Amén. Suaves palabras, palabras hermosas. Siembren el reino de Dios. Siempre, cuando están los de $5,000, siempre $5,000 y Dios se lo va a multiplicar en $15,000. Suena bonito, suena hermoso, suena lindo, pero al fin y al cabo es una gran mentira. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día los falsos pastores y los falsos ministros, hermano? Parece que fuera la verdad que están hablando. Desde el momento que tú escuchas a través de los medios de información y escuchas que la gente, los pastores están diciendo, pacte, hermano. Reclame a sus hijos, reclame a su familia. Pacte por esa enfermedad que tiene, por ese problema que tiene. Quiero decirte, hermano, eso es mentira, eso es un chantaje. Son palabras disfrazadas que allí no está hablando Dios, ahí está hablando el diablo directamente. Así es. Para sacar lucro, para sacar provecho de tu propia vida, amado hermano. El Señor Jesucristo jamás
hizo mercado con la palabra, jamás negoció con la palabra. Amén. Todo aquel falso apóstol, profeta o pastor que está predicando a través de los medios de información hoy en día, en la televisión hoy en día, que está predicando sobre el pactos, que está predicando sobre cosas, ¿qué otra cosa? Enseñan muchas cosas, el pacto con Dios, la viuda de Sarepta. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado pueblo de Dios? Estos hombres hablan palabras suaves, palabras bonitas. Ellos de un solo no te van a decir, hermano, yo vengo a rogarte, hermano, yo vine a matarte. No, ellos no te van a hablar así simplemente. Ellos te van a salir con palabras suaves para causar lástima y para que ellos puedan tocar tu corazón. Y tú, ignorantemente, sueltas tu dinerito que quizás con mucho esfuerzo te ha costado, que muchas veces quizás te quitas el pan de tus hijos para dárselo a estos ladrones mentirosos, para ellos tener buenos vehículos, buenos Mercedes-Benz, buenas casas y buenas mujeres y buenas riquezas, y tú siempre en tu miseria. ¿Pero por qué? Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no escudriñan las escrituras. Amado pueblo de Dios, no a todo le digas amén. Amén. No a todo le digas amén. Escudriña las escrituras. Pídele a Dios si esto es de Dios o es del diablo. Porque el mismo Satanás está usando la palabra de Dios. Porque él conoce la palabra de Dios. Acuérdate de eso. Pero el problema más grande es que estamos en apostasía. Y la mentira es terrible en este mundo. ¿No? ¿Y cómo le habló Satanás a Eva? Aparentemente las mismas palabras que Dios había dicho, pero no. ¿Cómo le habló el mismo Señor Jesucristo? Aparentemente le sacó la misma palabra, pero se la sacó, amén, con un enfoque diferente al que era. Descontextualizado totalmente. Amén. Entonces, querido amigo, ¿qué es lo que yo te quiero decir a través de la palabra del Señor? Amén. Que estos hombres te van a hablar bonito, te van a hablar hermoso. Amén. Pero el único propósito de Dios es enriquecerse. Fíjense qué tremendo de que yo había escuchado no solo uno, he escuchado muchos mensajes acerca de la viuda de Sarepta. Qué terrible cómo se han acabado y esos capítulos les han dado revés y derecho. Que si tú bendices al siervo de Dios, Dios te va a bendecir. Bendice al hombre de Dios, deja de comer tú y dame a mí. Y Dios te va, y es una gran mentira. Van buscando, pero ¿qué? Su propio bienestar. Así es. ¿Sabe hasta qué punto han llegado? Hay muchos de estos ministros de Satanás que han llegado a un punto tan terrible que ahora cobran hasta por dar cobertura espiritual a ciertos miembros de las iglesias. Les dicen, dame tanto mensual y voy a estar orando por ti a Dios. La Biblia a mí no me enseña de que nuestro Señor Jesucristo, ni ninguno de sus discípulos, cobró jamás por haber estado orando por alguien. Yo no veo a través de la palabra ni a Pablo, ni a ningún hombre de Dios, ni a ningún ministro de Dios. A mí en ningún momento la Biblia me enseña que los hombres de Dios cobraron. Amén, por estar dando una cobertura espiritual o por estar orando por alguien. Pero estos hijos del diablo han llegado al extremo. Se aprovechan de los ingenuos. Amén, de aquellos que recién están convertidos. O quizás de muchos inconversos que no tienen conocimiento y llegan a esas congregaciones por primera vez. Así es. Y se aprovechan de su ingenuidad. Amén. Se aprovechan y descaradamente les están robando. Así es. Pero los tales ya tienen su paga. Por eso el mensaje desde el principio se llama Descubriendo los falsos ministros dentro de las iglesias. ¿Y cómo podemos descubrirlos? Así se llama el mensaje de esta noche. Así es que a través de estos versículos y textos de la Biblia, ahora tú puedes examinarlos bien, amén, y meditar en ellos, para que te des cuenta que todo lo que estamos hablando no solamente son palabreríos, sino que es la palabra de Dios. Amén. Por eso mira lo que dice 1 de Juan 2, 18, 19. Escucha bien. Y pon atención lo que nosotros estamos enseñando hoy en esta noche. Porque lo que enseñamos hoy en esta noche es algo tan delicado y peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detallando bien las cosas y estamos señalando lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Amén. Y sabemos bien nosotros antemano que este mensaje quizás no es agradable a todos aquellos falsos ministros que predican la mentira y que sacan lucro de la mentira. Amén. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que hay muchos que tal vez son nuevos en los caminos del Señor. Amén. Y por su ignorancia, muchas veces hasta defienden a estos hijos del diablo. Así es. No se meta con el siervo del Señor, no hablen mal del ungido, dicen. Amén.
¿Por qué? Porque les falta conocimiento, les faltó conocimiento. Y están engañados y están siendo engañados y no se dan cuenta de ello. Así es. Amigo, abre los ojos. Querido hermano, abre los ojos ya. Ya no puedes estar jugando con la salvación de tu alma. Es importante que abras tus ojos y escapes de esos lugares. Porque déjame decirte que el arrebatamiento ya está, querido amigo. Está ya nuestro Señor Jesucristo a la puerta, listo para recibir la orden del Padre. Para partir a recibir a su amada. Amén. A su prometida, a su esposa. Amén. Y no podemos, hermanos, estar en esos lugares, o amigos. Porque, ¿sabes? Déjame decirte que el que se encuentre en ese lugar, como nunca te dieron una enseñanza en base a la palabra de Dios, nunca te hablaron de santidad ni de exhortación, amén, en contra del pecado, qué difícil va a ser para esas personas que se salven. Qué terrible, hermano, qué terrible. Bueno, el deseo de nuestro corazón es de alertar al pueblo hoy en estos últimos días, amén, a través de la palabra de Cristo, y que Él sea exaltado y glorificado con excelencia. Amén. Aleluya, bendito el nombre de Jesús, amén. Continuamos en este momento. Primera de Juan 2, 18 y 19 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Amén, muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Terrible. El último tiempo. Terrible. Por eso tenemos que conocer y entender que es el último tiempo. Amén. Versículo 19. Salieron de nosotros. ¿De quiénes está hablando? De los falsos ministros que son anticristos. Aquí ya les llama anticristos. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén. ¿Saben por qué no todos son de nosotros? Porque antes de la venida del Señor Jesucristo, sabemos de antemano que está hoy en día, se está publicando y se está manifestando fuertemente que es la gran apostasía, espíritu de engaño. Amén, que significa falsos ministros. Tremendo. Hijitos, ya es el último tiempo. Está hablando de que ya tiempo más ya no hay. Amén. El que quiera seguir así engañado, lo que le espera es la gran tribulación. Amén. Qué terrible va a ser para estas personas el saber que nuestro Señor Jesucristo vino, arrebató a su iglesia y ellos se quedaron. Qué terrible va a ser ese día. Por eso nos alerta. Hijito, nos habla con amor. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Claro, porque sabemos que el anticristo, una vez que la iglesia sea arrebatada, amén, entonces se manifiesta el anticristo. Amén. Entonces mire cómo nos dice: oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Por qué les llama anticristos a estos ministros del diablo? ¿Por qué? Porque están en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de su enseñanza y de su doctrina. Porque vendrán antes de la venida de Cristo. Amén. Antes, significa antes de Cristo. Amén. Porque vienen sagazmente antes de la venida de Cristo Jesús. Amén. Mire cómo estos hombres, si usted mira las cualidades, si se le puede llamar así, amén, que son negativas del anticristo, usted ve que estos hombres tienen las mismas características, blasfeman en contra de Dios, son gente soberbia, buscan el poder, la riqueza, buscan matar, robar y destruir como su padre. Así es, así es. Y qué terrible, y ellos ya salieron por el mundo. Todos estos falsos ya andan por el mundo destruyendo la obra que Dios ha hecho. Bendito Cristo de gloria. Y de esto nos está alertando la palabra. Mire, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Terrible. Cristo de gloria. Aleluya. Entonces continuamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, que significa, se van a meter de escondidas, que significa encubiertamente. Amén. Se meterán encubiertamente, así como un detective privado, secreto, encubiertamente, con herejías,
destructoras, que significa con enseñanza, con mentiras, con engaños, amén, destructoras, aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus caminos, sus pensamientos, sus deseos, muchos, que significa desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Terrible. Hermano, escucha, sé sabio, sé entendido, comprende lo que el Espíritu Santo te está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Quizás nosotros no somos los mejores predicadores, los mejores tutores tuyos, pero sí, la palabra de Dios es más clara. ¿Qué más te podemos decir nosotros, amado pueblo de Dios? Entiende, escucha bien. Cristo te ama, Cristo no quiere que te pierdas, Cristo no quiere que vivas confundido. Tú eres conocedor, o muchas veces quizás, como dice el hermano Ronald, hay hermanos quizás que comienzan a caminar los primeros pasos en el Evangelio, quizás no tienen el conocimiento. Pero a través de estos estudios, a través de esta palabra, nosotros podemos examinar lo que es de Dios y lo que es del diablo. Amén, hermano Ronald. Qué terrible, querido amigo. Tú que empiezas en los caminos del Señor y quizás estás en una de estas congregaciones y hoy estás viendo este mensaje y te estás dando cuenta que tú estás en un lugar donde tu ministro es uno de esos falsos ministros del enemigo. Que significa G12, que significa gobierno. Amigo, apártate, sal de ese lugar, escapa, amén. Porque es importante, amén, que tú vayas y te congregues en una iglesia donde verdaderamente el pastor que esté a cargo de la obra sea un hombre llamado por Dios y puesto por Dios, amén, para que tu vida pueda ser bendecida en gran manera. Escapa, amigo, ya no pierdas tu tiempo. Amén, ya no estamos en tiempos de andar jugando, ya no estamos en tiempos, querido amigo, de estarlo perdiendo. No, tenemos que aprovechar este tiempo porque estos son tiempos peligrosos. Amén. Aleluya. Mira, hemos tocado casi a través de este estudio, hermano, para la gloria sea el Señor en todo, amén. Hemos tocado casi, hemos abarcado todos los ministerios falsos del enemigo. Falsos profetas, apóstoles, maestros, hemos visto casi todos. Mire, el último fue, introducirán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Qué es el ministerio del maestro? El ministerio del maestro es el que enseña. Amén. Amén. El que nos enseña la doctrina de Cristo. Amén. Ahora, también el enemigo tiene ministerios falsos de maestros. Amén. Que van a enseñar. Que van a enseñar aparentemente la palabra de Dios. Pero mire, ellos ya van con otras intenciones. Así es. Amén. Aparentemente están enseñando la palabra. Pero mire qué va encubierto ahí. Que introducirán encubiertamente, sin que se den cuenta, pero ellos ya sabiéndolo. Amén. Herejías destructoras. Terrible. ¿Qué significa destructor? Recuérdese algo. Recuérdese que cuando usted cree en el Hijo de Dios, le recibe como el único suficiente y salvador de su alma, que cuando el Hijo de Dios perdona sus pecados y le lava con su sangre, amén, y ya no vuelve a tener memoria de los pecados suyos, ahora usted nació, amén, a una nueva criatura, amén, espiritual. Recuérdese de que ahora usted, su fundamento o la roca, ahora es Jesucristo, que significa la enseñanza de Él. Amén. Ahora, usted va a ir creciendo en base a la enseñanza de Cristo. La iglesia va siendo edificada a través de la enseñanza de Cristo, que significa la palabra de Dios. Amén. Ahora, recuérdese de que ya que está, amén, el fundamento, ahora también, querido amigo, va a empezar esa construcción. Amén. Así va una construcción, ¿verdad, hermano? Tiene un fundamento. Así es. Amén. Así es. Luego empieza esa construcción. Cada ladrillo de esas paredes significa un creyente que va siendo edificado a través de la enseñanza de Cristo. Pero ¿qué pasa ahora cuando viene alguien y no trae la palabra de Dios, sino que trae herejías? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que causan estas herejías? Destruir. Aquellas paredes que están siendo levantadas están siendo destruidas, dañadas. Así es. Amén. Correcto. Y lo hacen supuestamente encubiertamente sin que se den cuenta, pero están dañando gravemente al pueblo de Dios, haciéndoles creer que no hay un arrebatamiento, haciéndoles creer que no es necesario vivir en santidad. Y son herejías terriblemente destructoras, porque muchos pueden perder la salvación de sus almas a causa de estas enseñanzas destructoras. Sí, porque enseñan la palabra conforme a sus propios deseos. Entonces no
predican solamente pura bendición, predican solo prosperidad, amén. Eso es lo que están predicando los falsos pastores ahora y falsos profetas y maestros. Es lo que están predicando pura prosperidad, pero ellos no enseñan totalmente que Dios pide santidad al pueblo de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios. Amén. Absolutamente, nadie. ¿Por qué? Porque ellos predican todo lo que a la gente le gusta, todo lo que al pueblo le gusta, pero ellos no hablan del pecado, ellos no hablan de adulterio ni fornicación, ellos no hablan de la pornografía, ellos no hablan del engaño, de la mentira, ellos hablan puras cosas que van a beneficiar al pueblo de poco conocimiento. Amén. Y para eso vamos a ver otro versículo de la Biblia para entrar una vez más a la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1, 14, 15 y 16. Vamos a tocar otra cosa que está sucediendo gravemente hoy en día, amados hermanos. Esa religión, que ese grupo de hombres y personas, o más decir, el pastor principal, que antes era ministro de Dios, enseñaba la doctrina de Cristo, y no sabemos por qué causa se apartó y se volvió a otra doctrina que verdaderamente no tienen que ver nada con la palabra de Dios, sino que está enseñando cosas que muchas veces no tienen fundamento. Y quizás la tienen, pero este hombre está enseñando cosas en las cuales no está tan informado de las verdades, sino que está enseñando cosas solamente para engañar al pueblo y sacar lucro de ellos. Amén. Dice Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Amén. Dice así. Versículo 14, 15 y 16. No atendiendo a fábulas judaicas. Amén. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Todas las cosas son puras para los puros. Amén. Para los santos, pues. Mas para los corrompidos, incrédulos, nada le es puro. Hasta su mente, su conciencia están corrompidas. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ya vieron la listita que hay allí, amados hermanos? ¿Ya vieron lo que dice allí? Terrible. Y mire un punto que yo quiero entrar o enfocarme en eso de lleno, porque es algo que está afectando terriblemente a la iglesia del Señor. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas. Querido amigo, ¿cuántas doctrinas falsas hay hoy en día? Terrible. ¿Usted ha escuchado acerca de lo que es raíces? Así es. Amén. Querido amigo, yo quiero explicarte algo. La Biblia nos enseña que la ley fue dada de parte de Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel. Amén. Pero esto era para el pueblo de Israel, no para los gentiles. La Biblia dice que la ley fue hasta Juan el Bautista. Así es. Ahora, de nuestro Señor Jesucristo para acá entra la gracia. Así es. Porque por gracia somos salvos. Amén. Ahora yo quiero explicarte algo. Si los gentiles hemos recibido la gracia, ¿para qué nosotros vamos a querer volver a la ley? Si la ley, déjame decirte, la Biblia nos enseña que toda la ley, si tú transgredes un mandamiento de la ley, es como que hayas fallado a todo. Y la ley, déjame decirte, no justifica. Pero la gracia sí justifica. No quiero decirlo esto que tú lo haces, pero si tú le fallas al Señor y llegas humillado, arrepentido, porque dice la ley que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Dios te perdona, pero la ley no. Habían delitos tan graves que el que fallaba tenía muchas veces que morir apedreado. Así es. Amén. Entonces nosotros, ¿para qué volvernos a una ley que incluso ni el mismo pueblo de Israel, amén, que vamos a decirlo claramente, es el pueblo escogido de Dios, es la niña de los ojos de Dios, Dios pelea por ese pueblo, es el pueblo amado del Señor, es el pueblo, amén, de Dios? Pero eso sí, quiero decirte algo bien claro, ¿para qué vamos a volverlo algo que ni los mismos judíos, amén, ni el mismo pueblo de Israel podía guardarla? ¿Cómo nosotros los gentiles vamos a querer guardar esto, amén, si ni siquiera ellos, amén, pudieron guardar la ley porque no justificaban? Si tú tienes la gracia, tenemos algo hermoso. A los suyos vino, dice la Biblia, pero los suyos
no le recibieron. La gracia vino primeramente al pueblo de Israel, pero lastimosamente no creyeron que Cristo ha venido y hasta el día de hoy siguen esperándole. Amén. Mas sin embargo, nosotros sabemos claramente a través de las Escrituras que ya Él se manifestó como un hombre. Amén. Amén. Con el propósito de traer la gracia y la salvación. Amén. Al pueblo gentil. Primeramente vino el pueblo de Israel, pero lastimosamente ellos le desecharon. Así es. Amén. Pero déjame decirte que todo aquel del pueblo de Israel que se vuelve también a la gracia, ellos van a ser arrebatados juntamente con el pueblo gentil el día del arrebatamiento. Aleluya. Amén. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel? Amén. Y vuelvo a repetirlo una vez más, es el pueblo de Dios y tiene promesa de salvación. Así es. Amén. Porque ellos se van a quedar a lo que es la gran tribulación. Amén. Ellos se van a quedar a la gran tribulación porque desecharon la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos hubieran recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores y su gracia, déjame decirte que ellos hubieran partido hacia la patria celestial en el arrebatamiento. Pero lastimosamente, el darle la espalda a Cristo trae consecuencias y ellos le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Así que, querido amigo, si nosotros tenemos la gracia, no tenemos por qué querernos judaizar. Amén. Entonces quiere decir de que la gracia no sirve, es inválida, no sirve de nada. Cristo murió en vano por nosotros. Amigo, entonces nosotros no podemos atender a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, cosas que no manda la Biblia, sino que el mismo hombre ha establecido o mandado. Déjame decirte que muchas o las miles de religiones que existen, muchos o la gran mayoría, son mandamientos de hombres. Amén. Así que no podemos atender a estas cosas, no podemos ser nosotros religiosos. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos enseñando hoy en la noche? Es la misma ley que le enseñó el pueblo de Israel. Amén. Al pueblo judío. ¿De dónde proviene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo mismo que estamos enseñando. Antes se les dijo a través de los 10 mandamientos: no matarás. Nosotros tampoco nos vamos a matar. Amén. No vamos a matar moralmente ni espiritualmente a nadie. Ni tampoco literalmente vamos a matar a alguien usando una pistola, un cuchillo o cualquier arma, cualquier cosa. Amén. Para arrebatar la vida de un ser humano. La ley del antiguo tiempo decía: no robarás la mujer de tu prójimo. Ahora igualmente no podemos hacer eso, no podemos adulterar ni fornicar tampoco. No podemos cometer cosas que la misma Biblia, que es la ley, la palabra de Dios, nos ordena. Amén. Es lo mismo. Y es que en la gracia se cumple la ley, incluso la gracia demanda más que la ley. Así es. Amén, porque podemos ver algunas cosas como por ejemplo, en la ley decía de que al que te maldecía o al que te aborrecía, tú también lo aborrecieras. Pero Cristo dijo: mas yo digo que el que os aborrece, ámenlo, al que los maldice, bendíganlo. Así es. O sea que demanda incluso más todavía. Más que la ley incluso. Así es. Lo único que tiene la ventaja es que somos justificados. Dios nos justifica. La ley dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Tienes que amar a tu prójimo. ¿Por qué estamos predicando hoy en esta noche? Porque amamos a nuestro prójimo. Amén. Amamos al pueblo de Dios. No queremos que sea engañado por la mentira. Por eso es que estamos predicando esta noche. ¿Por qué? Porque si yo, ¿qué me serviría que hoy esta noche estuviera hablando, judaizando al pueblo de Dios? Judaizando, hablando cosas que no entiendo ni comprendo. Que solamente le pertenece al pueblo de Israel por naturaleza. ¿Qué me serviría a mí estarte hablando cosas que aún yo mismo comprendo? ¿Ah? Entonces me hago transgresor de la verdad, me hago transgresor de la ley de Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que ser específicos, qué es lo que predicamos y qué es lo que enseñamos al pueblo de Dios, y más mayor cuando lo hacemos públicamente. Amén. Vamos a irnos en el último versículo de la Biblia hoy en día, para terminar hoy en esta noche. Amén. Vamos a irnos en Segunda de Tesalonicenses. Esta es la última advertencia que el Espíritu Santo, que el mismo Dios eterno, Jehová de los ejércitos, le hace a su pueblo. Una advertencia para los últimos días ya, absolutamente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 1, 2 al 3 al 4. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Amén. Que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se costurben. Quiere decir que ni se confundan, pues, ni por espíritus, ni por palabras
ni por carta, como que si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca. Amén. Que el día del Señor ya está cerca. Por eso digo, estamos predicando la gran apostasía, porque son los últimos días ya. Amén. Dice, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Quiere decir que Jesucristo no va a venir antes que no se esté manifestando esto. Por eso esto que estamos predicando es profética. Es profecía de los últimos tiempos ya. Amén. Que antes que Cristo venga, se tiene que manifestar todo esto que estamos enseñando y la advertencia que Dios le está haciendo también al mismo pueblo. Amén. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aleluya. Terrible, terrible. El hijo de perdición. ¿Cuál es el hijo de perdición? Pues son aquellos hermanos que muchos han tenido conocimiento de la verdad. Como ese Manuel Salvador es el que está predicando, judaizando a la gente. Ese fue pastor, ese hombre. Ese hombre fue doctrinado en las doctrinas de Cristo. Pero como dice la palabra del Señor, estaban con nosotros. Estaban con nosotros. Ellos predicaban dentro del pueblo de Dios, de la grey de Dios. Enseñaban al pueblo de Dios. Pero más abajito dice, pero si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero el problema es que como ya eran hijos de perdición, entonces ¿qué es lo que hicieron? Donde se vieron en crisis bien delicadas, se vieron en problemas quizás financieros o familiares. Quizás no encontraron la salida absolutamente para esa situación, sino que buscaron la puerta más fácil, que fue la puerta de la maldad, del pecado, de la mentira. Entonces, por esa misma razón es que estos hombres se hicieron inicuos, se hicieron mentirosos, se hicieron engañadores, y hoy en día ustedes los ven, son hombres ya multimillonarios. A través de la misma palabra de la Torah, han venido arrastrando multitudes de gente, pastores, evangelistas, gente de Dios, gente que verdaderamente tenía conocimiento de la verdad. Ahora miren dónde están estos pobres hermanos, aprendiendo y siendo engañados por otro mentiroso que sabía la verdad. Amén. Terrible. Pero hay de ellos, dice el Señor. Hay de ellos porque han seguido el camino de Balaam. Terrible. El camino del diablo, pues. El camino de la mentira, el engaño. Terrible. Amén. Terrible, terrible. Así es, amado hermano. Prepárate en estos últimos días. Ponte alerta. Pídele dirección al Espíritu Santo. Escudriña las Escrituras. Porque la venida de Cristo está cerca, amado pueblo de Dios. Busquemos al Señor arduamente. Busquemos a Dios. Yo sé que no es fácil este camino, pero no tampoco imposible, porque mientras tengamos vida y esperanza, porque mientras nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, Él nos va a ayudar. Amén. En los momentos tan difíciles en los cuales nosotros nos encontremos, Él estará con nosotros. Amén, hermano Ronald. Y mira qué tremendo un último capítulo ya para ir finalizando. Amén, amén. Muchos, como dijo el siervo, el varón de Dios, Chan Chan, muchos hombres de Dios que antes enseñaban la sana doctrina de Cristo, ¿qué pasó? Ahora se han apartado y enseñan otras cosas que no es la verdad de Dios, que no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Quizás como él dijo, quizás tenían problemas económicos, problemas quizás de familiares y necesitaban dinero y buscaron, como él dijo, la puerta más fácil. Amén. Que era entregarse totalmente sus almas al enemigo. Mire, ejemplo de esto nos dio nuestro Señor Jesucristo, cómo nosotros debemos de actuar en estos casos. Porque déjame decirte que amén, de las maquinaciones que el diablo usa, amén, es engañar muchas veces a los ministros a través de ofrecerles riquezas, tantas cosas, para que muchos de estos hombres de Dios se pierdan. Ejemplo claro, San Lucas capítulo 4, amén, versículo 5. Mira cómo dice, versículos 5 y 6 y 7 dice: Jesús y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El enemigo, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, amén, no tenía ni vergüenza. Mire, dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero
la doy. Si postrado me adorares, serán tuyos. Mire la oferta que le estaba haciendo. Terrible. Por eso es que a mí no me extraña que si al mismo Hijo de Dios no tuvo temor, no tuvo pena, amén, sino que fue un sinvergüenza y al mismo Hijo de Dios lo quiso tentar, a mí no me extraña que a cualquier siervo del Señor Él quiera, amén, ofrecerle riqueza. Amén, amén, así es. Miren, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo debemos de actuar en estas situaciones. Miren lo que el Señor le dijo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La creación queriendo ofrecerle al mismo creador de las cosas que le adorare. ¿Se imagina la actitud de este enemigo? Así es. Terrible, amén, terrible. El mismo Hijo de Dios tentó, cuanto más a nosotros, siervos del Señor. Pues que yo le hago un llamado al pueblo del Señor, le hago un llamado a los ministros, amén. Aquel amigo o amiga que todavía no ha recibido la salvación de su alma, queridos amigos, yo les hago un llamado. Déjenme decirles que la salvación de su alma vale mucho más que cualquier oro y plata, amén. Las bendiciones que están preparadas de parte de Dios para sus hijos en el reino de Dios no son cualquier cosa. Déjame decirte que la Biblia nos enseña que ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Será una vida nueva, una vida de bendición, una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de paz, estando en la misma gloria de Dios. ¿Se imagina qué bendición? Déjame decirte que las riquezas han perdido muchos. Y lo terrible es que lo que a ellos les espera no es nada bueno. Déjame decirte que lo que a ellos les espera es algo terrible. Quizás se puedan gozar en esta vida, quizás puedan deleitarse ahora momentáneamente, pero la Biblia nos enseña que el mundo y sus deseos van a pasar. Pero déjame decirte que aquellos que aman a Dios y guardan su palabra van a permanecer juntamente con Él. Así es. Y yo quisiera permanecer con Dios, querido hermano. Así es. Y así yo también les hago una atenta invitación a todos los hermanos, amén, a todo el pueblo del Señor, a todos los ministros, a todos aquellos amigos, queridos amigos. Déjame decirles que lo que Dios te ofrece es algo eterno, no es algo pasajero. Lo que el diablo te ofrece es algo pasajero. Como él ya está condenado, quiere que tu alma también se pierda y sea condenada, amén, y sea arrojada al lago de fuego. Pero déjame decirte que tú que eres sabio, amén, tú que tienes mucha inteligencia, querido amigo, querido hermano, querido siervo del Señor, busca mejor a Dios. Porque las cosas que Dios te ofrece son buenas. Las que el enemigo te ofrece son falsas. Amén. Son perecederas. Pero lo que Dios te da es eterno. Así es. Así es, amado pueblo de Dios. Hoy en esta noche nosotros hemos dejado este mensaje de Dios en tu conciencia. Ahora tú medítalo. Piensa como tú quieras. Pero más la voluntad de Cristo es salvar tu alma. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la gran verdad. Si tú, pueblo de Dios, como siervo, como ministro del Evangelio de Cristo, has caído en alguna de estas redes del maligno, quiero decirte, apártate de allí. Pídele a Dios que te dé fuerza. Ya no sigas el camino de la mentira. Ya no sigas el camino de la falsedad. Ya no vivas practicando el pecado. Honra a Dios. Acuérdate que el camino de Dios tampoco no es fácil. Es bastante difícil. Pero si caminamos en obediencia, en santidad, en integridad delante de Dios, yo creo que Dios nos va a ayudar y Dios tendrá misericordia de nosotros cada día. Porque dice su palabra que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo creo que nuestro Dios es absoluto para todo y Él sabe cubrir cualquier necesidad que haya en nuestra vida. Porque de Él es el oro y la plata, dice la palabra. Amén. Porque de Dios procede todo, como el oro y la plata. De Dios viene todo. Ya deja esos falsos apóstoles. Ya deja de seguir esos mentirosos. Tú sabías que si tú los sigues a ellos, tú vas con ellos al camino de la perdición eternamente. Mejor apártate, amado pueblo de Dios, ministro de Dios. Busca a Dios, porque Él te ama. Cristo Jesús te ama. Vuélvete a Él y Él te espera con los brazos abiertos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Ronald, despidas al pueblo del Señor. Qué terrible. Para finalizar, querido siervo del Señor, tú que estás a cargo de una congregación, quizás eres pastor.
Yo quiero decirte algo que nuestro Señor Jesús, que el apóstol Pablo, amén, le hablaba a Timoteo y le decía que tuviera cuidado de él mismo primeramente. Así es. Timoteo le dice, cuídate tú mismo primero y luego de la doctrina que enseñas, le dijo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Querido siervo del Señor, tú tienes una responsabilidad tan grande y es que primero tú tienes, amén, que cuidarte a ti mismo y luego tienes que cuidar lo que tú enseñas de parte de Dios. Por eso es tan importante, amén, que los siervos de Dios se metan con Dios para pedirle cada mensaje, que sea el Espíritu Santo dirigiéndolo, para que ese pueblo sea bendecido, sea alimentado, amén, sea un pueblo que esté fuerte. Así es. Amén, lleno de sabiduría y conocimiento, para que no sean movidos, amén, de la enseñanza o de la doctrina del Señor Jesucristo, que tiene que ser nuestro fundamento, porque solo hay un fundamento, y es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y debe ser el fundamento de toda congregación, de todo siervo del Señor. Así es. Amén. Entonces hoy en esta noche hemos finalizado. El hermano Ronald nos va a dar alguna dirección, algún teléfono al pueblo de Dios para que se comunique con nosotros. Amén. Porque nosotros queremos orar por ustedes, queremos bendecirlos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabiendo nosotros que todo lo que lo hacemos por amor, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Ahora, si hay alguna necesidad, algún problema moral, psicológico, espiritualmente en tu vida, en la cual quizás te anda agobiando de tu fe, te anda agobiando del camino de Dios, pues quiero decirte, queremos orar por ti. Aquí te vamos a dar el número de teléfono, la información, para que te comuniques con nosotros. Vamos a orar. Vamos a estar contigo, ayudándote en tu problema, en tu carga, en cualquier situación que te encuentres. Vamos a ayudarte. Amén. Que Dios te bendiga. Mi nombre es José Chanchan. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos para servirte. Bueno, amigos, para ir finalizando, hermanos, amigos, quisiera hacerles una atenta invitación a que nos visiten, amén, a través de YouTube. Pueden buscarnos, amén, a través de este medio de comunicación como José, con B de vaca, B, Chan Chan, amén. Pueden buscarnos como José B, Chan Chan, y ahí va a encontrar una variedad de prédicas, amén, las cuales yo sé que Dios va a edificar su vida en gran manera. Dios les va a bendecir, amén. Así también, si tú quieres hablar a los números del ministerio, puedes llamarnos al 310-948-2910. Una vez más te lo repito más lento, 310-948-2910. Y al otro número de teléfono que es el 213-640-0754. 213-640-0754. También puedes buscarnos a través de Facebook, amén, a través de Facebook, o ya sea, amén, a través de Twitter, amén, como Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, o como José B. Chan Chan. También puedes buscar diversos videos a través de Google. En Google puedes buscarnos como Iglesia Misionera Embajadores de Cristo o como José B. Chan Chan. Déjame decirte que cualquiera de estos dos que tú busques a través de estos medios de comunicación, tú encontrarás mucha información, amén. Así que para mí ha sido un gusto en este hermoso día el poder, amén, haber traído este mensaje de parte de Dios, que yo sé que Dios les va a bendecir en estos últimos tiempos, que son tan necesarios estos mensajes, siervos. Y muchos, lastimosamente, muchos siervos del Señor no quieren predicar, no quieren enseñar, no quieren hacer la voluntad del Padre por temor. Así es, amén. Pero gracias damos a Dios por la bendición que nos ha dado. Amén. Así es que, gracias, amado pueblo de Dios público, que nos ha estado escuchando y has aprendido un poco de la palabra de Dios. Para nosotros ha sido un placer estar aquí a través de estos medios. Que Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo hacemos para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la excelencia solamente es de Él. De Dios. Amén. Amén. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga. Gloria a Dios.